Buenos días para todos, sean bienvenidos a este oficio de la palabra en este octavo domingo después de Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas, para que nosotros, que sin ti nada bueno podemos hacer, por tu gracia seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, capítulo 23, comenzando en el versículo 16 al 29. Escrito está: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La segunda lectura la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, comenzando en el versículo 26 al 38. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aclamemos al Evangelio con el Aleluya. Aleluya, aleluya, El Santo Evangelio para este día se encuentra en San Mateo, capítulo 7, comenzando en el versículo 15 al 23. Escrito está: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno del día 109 del culto cristiano, Sosténnos firmes, oh Señor. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Difícilmente vas a escuchar a algún falso profeta o algún falso pastor anunciarse públicamente en la televisión o en la radio o en las redes sociales diciendo: soy un falso profeta, soy un falso pastor, soy un mentiroso, vengo a engañarles, vengo a traerle mentiras, vengo a buscar la destrucción eterna de ustedes. Difícilmente pase eso. Y muchas personas quizás al escucharle no le creerían, no le seguirían, no prestarían atención a su enseñanza, más bien huirían de él o reprocharían o le reprenderían por su perversión, su intención perversa de querer llevarlos a la muerte eterna o a la condena eterna. Así también Jesús en este día advierte a la iglesia, a los pastores, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. En el versículo 15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas no van a venir anunciándose públicamente lo que son sus intenciones, sus pretensiones. Más bien dice, vendrán vestidos de oveja. Van a aparentar ser buenos, piadosos. Entonces, ¿cuál es el criterio para reconocer a un falso profeta? Jesús dice en el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es un buen predicador? El que expulsa demonios, el que hace milagros. Dice Jesús al final del Evangelio, ellos mismos en el día final estarán convencidos de que eran buenos, diciendo, en tu nombre, Señor, profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros.
Estarán convencidos de que eran buenos y Jesús les dirá: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Estos son los que de labios honraron a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. No tenían temor de Dios, no tenían arrepentimiento, no tenían amor por la sana doctrina, no tenían amor por las almas, no tenían piedad de la iglesia. Estos son los que han pecado contra el Espíritu Santo, pecado que en las Escrituras no es perdonado. Allí donde hay incredulidad es necesario cuidarse de aquel predicador. Hay solo dos tipos de árboles: el que está en el Espíritu Santo y el que está del lado de Satanás. Hay dos tipos de predicadores. ¿Y quiénes son estos obreros de maldad? Los que no están en el Espíritu Santo, sino en contra del Espíritu Santo, en contra de la doctrina de Cristo. Estos promueven falsa doctrina, falsa enseñanza. Por esto la Iglesia luterana en su liturgia confiesa, enseña que quien está al frente pastoreando ha sido llamado, examinado, ordenado para velar por la sana doctrina, para que la sana doctrina sea predicada con pureza y claridad en medio de la iglesia. Y reconoce la iglesia que ese que está puesto allí ha sido insertado en el oficio del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor con fidelidad y por amor a su nombre y llevar a las personas a la salvación. Por esto el texto funciona como una advertencia para nosotros como pastores que predicamos su palabra. Nos advierte del peligro en el que podemos caer, traer falsa doctrina, falsa enseñanza a las ovejas. Esto lleva a la gente a la destrucción, a la confusión, a la incredulidad, a la muerte eterna. Pero la sana doctrina de Cristo nos lleva a la vida eterna, tanto a uno como a las ovejas. Por esto es muy perjudicial para la iglesia tener pastores que no velan por la sana doctrina, que son tibios, que son indiferentes a la sana enseñanza. A veces podemos ser buenas personas, tranquilos, amigables, pero no es por ese medio que la iglesia se salva, sino por la enseñanza, por el fruto de lo que sale en la predicación. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que confesamos? Es allí donde la iglesia necesita examinar cuánto nos importa la sana enseñanza en nuestra vida, en nuestra iglesia. Cuánto nos importan los frutos del Espíritu. Cuánto recibir aquello que es de Dios, hacer la voluntad de Dios y no terminar en el infierno. Cristo está muy preocupado por los falsos profetas. A Él verdaderamente le interesa la doctrina, la enseñanza correcta. Por eso advierte a la iglesia para que se cuide, porque los falsos profetas parecen buenos, pero no lo son, sino que están desinteresados por la doctrina y por las almas del Señor. ¿Cuántos que usan la Biblia, pero sin temor a Dios, sin una examinación de las Escrituras correctamente? ¿Cuántos que usan la palabra para arrastrar a tantos a la confusión? La verdadera doctrina es aquella que Cristo mismo enseña. Él, cuando comenzó su ministerio, comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1.
También escuchamos cuando termina su evangelio en Lucas 24, y que se anuncie el evangelio en todo el mundo, en su nombre. El arrepentimiento, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La doctrina verdadera está allí donde se llama al arrepentimiento y a la fe, donde se entrega el perdón de los pecados, aquello que Cristo logró con su sacrificio, con su muerte, con su derramamiento de sangre, para que tengamos el perdón de los pecados, la vida eterna, la salvación eterna por gracia de Dios. Cristo nos advierte sobre cómo terminaremos según a quien escuchemos, a quien sigamos. Si escuchamos al falso profeta, entonces no haremos la voluntad del Padre, no creeremos ni haremos las obras de la fe, sino que iremos camino a la muerte eterna. ¿Quiénes son esos falsos maestros? Esto está dicho en primer lugar contra aquellos que usan el nombre de Dios en vano, como enseña el segundo mandamiento, y usan el nombre de Dios para sus mentiras, para tapar la verdad, pero también contra aquellos que se quedan por lo que ven, por lo externo, con lo que la razón ve, algo espectacular, algún milagrito, algo que les llame la atención externamente. Y es allí donde se terminan atrapados en el engaño y no examinan la doctrina de fondo, la raíz doctrinal de estas prácticas. Cuando uno quiere comer una manzana y no sabe si esa manzana está buena o no, ¿qué es lo que hace? La huele para ver si está podrida o no. Así también Jesús nos llama como iglesia a examinar, a probar al predicador, a la enseñanza que trae. No dejarnos engañar por lo externo, por lo apetecible que puede ser lo que se ve por fuera, sino a examinar su doctrina, su enseñanza. ¿Hace esto daño a mi fe o no? ¿Está afectando mi relación con Dios y con mi prójimo? ¿Está distorsionando la verdad de las Escrituras? ¿Es una semilla que produce frutos? ¿Qué tipo de frutos te interesa comer? ¿Por qué es aquello que te dejas impresionar? ¿Te interesa la sana enseñanza? La verdad, muchas veces la iglesia espera más un show, un espectáculo, entretenimiento, multitudes, más que un predicador fiel. Muchas veces la iglesia queda atrapada en ese engaño, buscar aquello que se ve a los ojos y quedar impresionados con ello. ¿Cuánta falta hace en este mundo predicadores fieles que lleven a las ovejas al arrepentimiento, al perdón, que les conduzcan al cielo eterno? Muchos hoy están confundidos en el error y es necesario que constantemente, como iglesia, como pastores, prediquemos la sana doctrina para que muchos lleguen a oírla, a creerla y a adorar verdaderamente al Señor. Es necesario advertir que el falso profeta profana el nombre de Dios entre nosotros, hace quedar a Dios como falso. Y no hay peor peste que esta. Este es el veneno con el cual el diablo trata de matar a la iglesia, con falsos predicadores, falsas enseñanzas, envenenarle para que termine en la condena eterna.
Entonces es necesario retener a los buenos predicadores, ayudarles, orar por ellos, sostenerlos y no tratarlos como falsos predicadores, pero sí examinar constantemente la doctrina que predican. Pero aquellos que traen falsa doctrina es necesario que sean exhortados, reprendidos, ¿no?, por lo que están enseñando. Jesús entonces está alertando a la iglesia con respecto a la hipocresía de los falsos profetas y el destino de los falsos profetas, es decir, terminarán escuchando las palabras de Jesús: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y al mismo tiempo está alertando a la iglesia que se cuide del peligro que corre ella misma si no examina la doctrina, porque ella misma caerá en la misma condena si sigue una falsa enseñanza, si sigue falsos predicadores. Terminará en riesgo su propia salvación. Por eso Pablo le exhortó de la misma manera a Timoteo, diciéndole: cuídate a ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, necesitamos como iglesia siempre velar por la sana doctrina, tanto los pastores como la misma iglesia, porque es allí donde está el fundamento para nuestra salvación, para llegar a la vida eterna, para tener la fe correcta. Por esto, en humildad, una vez más hoy confesamos que muchas veces somos seducidos o engañados a buscar más otro tipo de doctrina que no sea la correcta, que caemos en el olvido de dejar de examinar la doctrina muchas veces y nos dejamos llevar más por las apariencias, por aquello que externamente vemos. Por esto Jesús nos anima a juzgar las cosas espiritualmente de la manera correcta, ¿no?, en arrepentimiento, volviéndonos a Él, buscando su perdón, su paz, y que su doctrina nos adorne, nos consuele y nos dé la claridad nuevamente para poder andar en el camino siempre que nos lleva a la vida eterna. Jesús se interesa por la doctrina, se interesa por tu salvación y la mía. Jesús nos quiere hacer justos, santos, salvados de raíz. Cristo es aquel árbol en el cual todos damos buenos frutos. Cristo es el árbol de vida eterna. Él dio su vida en el árbol de la cruz y no hay lugar a dudas que en este árbol todos produciremos buenos frutos. Si tu raíz es Cristo Jesús crucificado, tus frutos serán buenos. La verdadera doctrina está allí donde hay arrepentimiento y fe, allí donde el predicador une a su pueblo, a su gente con Cristo, el crucificado, y les entrega a sus ovejas aquello que Cristo consiguió en la cruz. Cuando les aplica el perdón de los pecados, le da el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, cuando bautiza en el nombre del Señor, trayendo aquellos dones que son de Cristo para el pueblo. Es allí donde el Señor hace su obra y trae los frutos que Él prometió traer a su iglesia. Él produce, por su gracia, los mejores pastores, los mejores maestros del mundo hasta hoy. Por eso es necesario rogarle siempre que nos conceda fieles pastores que enseñen la sana doctrina y que la iglesia se mantenga siempre en esa verdad y confiese esa verdad en este mundo. Cristo atesora sus palabras para que sean esas palabras de Él las que nos guarden a nosotros en el camino. Es necesario escucharle, recibir de Él su sana doctrina para tener entonces los mejores frutos. Unidos al árbol de la cruz, iremos madurando con la savia del perdón
y esto producirá los mejores frutos: amor, paciencia, bondad, dominio propio, entrega, misericordia. Por esto les invito también a recordar una y otra vez la enseñanza del catecismo, donde tenemos allí un resumen de las escrituras, de las enseñanzas fundamentales, y cómo podemos recordar en este día en relación a este texto, por ejemplo, la petición del Padre Nuestro que dice: santificado sea tu nombre, ¿no? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Dice en el Catecismo: se santifica el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza, y nosotros como hijos de Dios vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te rogamos por todos los creyentes bautizados, de modo que piensen en el constante amor de Dios y lo alaben por la salvación que tienen por medio de Jesucristo, que reciben a través de su santa palabra y sacramentos. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por la fidelidad de la santa palabra de Dios entre los pastores llamados a predicar y enseñarla, que la falsa doctrina sea reconocida y reprendida, y la doctrina pura sea enseñada y recibida para la edificación de todos los que oyen. Roguemos al Señor: Señor, ten compasión. Por el aumento de los fieles pastores y obreros de la Iglesia, que las buenas nuevas de la vida perfecta de Cristo, su muerte sacrificial, su resurrección victoriosa y su ascensión gloriosa, se proclamen en todas partes del mundo. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo vuelva a los corazones de todos los falsos profetas y afirme a los creyentes para que sean guiados al arrepentimiento y la fe. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por toda la vida, desde el útero hasta la tumba, para que sea apreciada y protegida, roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por la humildad entre los fieles, para que interactúen con el mundo como pecadores que han sido redimidos por Cristo crucificado, no con orgullo o arrogancia. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por aquellos que han sido puestos en autoridad sobre nosotros, para que se mantengan alejados de la autopromoción y se centren en el bienestar común de todos. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad. Por los enfermos y los que sufren, y por todos los que desean nuestras oraciones, para que reciban sanidad, consuelo y se fortalezcan para soportar según la voluntad de Dios. Roguemos al Señor: Señor, ten piedad.
por aquellos que reciben la Santa Cena del verdadero cuerpo y sangre de Cristo este día, para que reciban el perdón de todos sus pecados y sean llenos de su vida y paz, y por los que aún no pueden estar junto a nuestro Salvador en cuerpo y sangre, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los fieles que nos han precedido y ahora descansan en Jesús, demos gracias al Señor, para que por la gracia de Dios permanezcamos firmes en la fe, hasta que nos unan a ellos en la fiesta que nunca termina. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. En tus manos, Señor, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu misericordia a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha enseñado a rogar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona del día. A ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche de todo mal y peligro, y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos este oficio cantando el himno 128 del culto cristiano, un solo fundamento.